nada, ¿verdad? Una hora, tener eso. Y ustedes no tienen el problema que yo tengo unos bigotes que ahí molestan, ¿verdad? Pero le damos gloria a Dios porque y yo sufro de encierro, yo no puedo estar encerrado y ahí me siento como encerrado, pero yo digo, tengo que hacerlo porque así el Señor lo ha diseñado, ¿verdad? En este tiempo, un tiempo de someternos a Dios. Tenemos que someternos a la palabra de ese Dios maravilloso y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios y que nos permite ver este tiempo. Hay algunos que no lo están viendo, ya algunos ya están en la presencia del Señor, otros no están en la presencia del Señor y eso lo sabemos mucho, ¿verdad? Así que le damos gloria a Dios porque hoy estamos acá. Hoy usted no está en un hospital, usted no está en un cementerio. Hoy usted vino a ¿quién? A alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Este día, como título del mensaje, dice resistir al diablo. Resistir al diablo. Mario, aquí hay uno. Resistir al diablo, ¿ok? Y vamos a estar ubicados en Santiago, el libro de Santiago 4, el verso 7, 4:7, Santiago 4:7. Hermanos, yo les doy, mientras buscan allí, yo les doy un fuerte aplauso, de que ustedes han venido a adorar al Señor y también se están sometiendo a lo que las leyes y toda esta situación, esta crisis nos está demandando. ¿Ok? Entonces dice resistir al diablo, dice en Santiago 4:7, dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y ¿qué pasa? Y huirá de vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Quiero reforzar ese versículo con 1 de Pedro 5, del 8 al 9, pero el base va a ser Santiago 4:7, ¿ok? Entonces dice 1 de Pedro 5, 8, 9, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amantísimo Padre Celestial, gracias, oh Señor, por la hermosa oportunidad que nos permite nuevamente predicar de tu palabra. Sigue hablando a través de nosotros, sigue usándonos, oh Señor, como iglesia, como líderes. Sigue, oh Padre mío, tomando el llamado que tú nos has dado de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Bendice en este mismo instante, oh Padre mío, esta hermosa congregación, oh Padre Celestial, que han tomado el reto. Un reto, oh Padre mío, Señor, que solamente tú nos permites. Dales protección, dales guía, dales sabiduría a cada uno de ellos, oh Señor, y no los dejes solos, oh Señor. Te pido que abras nuestros oídos a tu palabra, oh Señor, en este día, oh Padre Celestial, tú puedas hablar, oh Padre mío, de una voz audible y sencilla, Padre Celestial, pero que cale a nuestros oídos, a nuestra mente, a nuestros corazones, oh Señor, y nuestros corazones hoy, Señor, abre, Señor, oh Padre Señor, abre de una manera para que podamos entender tu palabra, en el cual tú has enviado a tu Hijo amado, Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dice acá la primera palabra que conseguimos en Santiago 4:7, dice allí, someteos. Una palabra no tan fácil para muchos y difícil, ¿verdad? En este tiempo, pero dice allí, someteo a Dios. Eso significa está hablando de obediencia. El sometimiento es obediencia. Tenemos que ser obedientes en todo tiempo. Tenemos que seguir las reglas, tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos está indicando. ¿Por qué qué? Porque de Él viene aquella cosa hermosa que llamamos vida eterna. Viene la vida en nosotros grandemente a través de la obediencia. Y este es el primer
mandamiento, ¿verdad? Que vemos acá, la primera palabra que encontramos en este versículo. Y cuando tenemos obediencia, dice que adquirimos algo, adquirimos autoridad. Cuando usted obedece, usted tiene autoridad. Cuando la iglesia hoy día obedecemos a las reglas del gobierno y estamos llevando todo lo que ellos nos están diciendo, nosotros que estamos adquiriendo una autoridad delante de ellos. Delante de ellos, nosotros los respetamos, pero ellos también nos tienen que respetar. Hay una autoridad que se está llenando en este tiempo en cada una de las iglesias. Hoy día el evangelio se está levantando mucho, tanto en el Congreso como en la Asamblea, como en la Casa Blanca. Y eso es de gran privilegio decir, porque hay un sometimiento. Nos hemos sometido, como dice la palabra del Señor, y dice que nos ha dado autoridad. Y pues, para mayor obediencia, mayor autoridad. Un nivel más alto de autoridad. Cuando yo obedezco a ese Dios y me someto a ese Dios, yo voy a recibir esa misma autoridad y todos van a ver en el cual yo estoy obedeciendo. Ustedes se imaginan que yo les diga, pónganse máscara a todos y yo no me pongo. Entonces no hay, ¿verdad?, esa autoridad hacia ustedes. Entonces, allí el Señor está hablando de lo primero que es que tenemos que tener obediencia. Y le doy gloria a Dios y le doy gracias a Dios por la iglesia que Dios nos ha permitido liderar. Una iglesia obediente. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que el Señor así la ha diseñado. Y es una iglesia que hemos trabajado mucho, nos ha costado, pero ustedes nos han llenado con su amor. Y eso es algo grande e importante para nosotros como líderes, decir que ustedes son lo mejor que nos ha pasado. Como líderes, como pastores, tener una congregación tan obediente, tan sometida no a la autoridad del hombre, sino a la autoridad del Dios Todopoderoso. Solamente si obedecemos y tenemos autoridad, así podremos cumplir con el segundo mandato que está en este pasaje. Dice, para poder entender el análisis, la palabra, vemos allí la palabra resistir, ¿verdad? Dice, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Y luego dice, resistir al diablo. ¿Y qué pasará? Y huirá de vosotros. Resistir es oponerse con fuerza a algo, combatir las pasiones, deseos, oponerse a la acción o violencia de otra persona o situación, tolerar, aguantar, sufrir. ¿Qué está pasando con nosotros ahora? Estamos tolerando toda esta pandemia, ¿verdad? Muchos tenemos que ir al supermercado y nos ponemos las mascarillas. ¿Usted se imagina que en el trabajo le dijera, para que vengas a trabajar tienes que usar la mascarilla 8 horas mientras estés acá? ¿Qué haría usted? ¿No voy a trabajar? ¿Qué diría? ¿Qué diría usted? Patrón, es que yo me ahogo. Yo no puedo. Entonces no hay trabajo. Y entonces, ¿qué dice? Me pongo la mascarilla. Porque necesito. Pero el dinero no es tanto a la vida eterna que tú y yo estamos buscando hoy día. Una vida grande, poderosa. ¿Verdad? Entonces tenemos que someternos y resistir. Tenemos que ser resistentes a toda esta situación porque dice que vienen tiempos más fuertes. Pero cuando vengan el más fuerte, ya no estamos. ¿Cuánto le creen? Ya el Señor nos ha llevado y eso va a quedar aquellos que no fueron obedientes, aquellos que no se sometieron a la palabra del Señor, sino que quisieron vivir su vida como ellos querían y como ellos creían que así se vivía. Dentro de nosotros hay dos naturalezas, lo sabemos, la natural y la espiritual. Cuando nacemos naturales, pero cuando venimos a los pies del Señor, empieza a ser una naturaleza espiritual. Y en esa naturaleza natural, cuando venimos a lo espiritual, no sale de nosotros, permanece allí. Entonces empieza a haber como una guerra, una batalla, lo natural con lo espiritual. Lo natural son los deseos de la carne, lo que le gusta a la carne. ¿Qué es lo que le gusta a la carne? La diversión, le gusta desobedecer, le gusta, ¿qué más?
hacer lo que uno quiere. Pero en lo espiritual lleva algo muy especial. Y se llama un estilo de vida. Tenemos que tener un estilo de vida diferente a lo que nosotros llevábamos antes. Nosotros llevábamos una vida natural, hoy día estamos en una vida espiritual. Entonces dice allí que tenemos que resistir. La mayoría de las veces se ha usado la definición de resistencia como una tolerancia, aguantar, sufrir. Pero los escritos originales de la Biblia, el contexto de este pasaje, resistir, tiene que ver con confrontar. Tenemos que confrontar. ¿Y qué estamos confrontando? Al enemigo. Y cuando confrontamos al enemigo, ¿qué pasa? Dice que huirá de nosotros. Porque hay una autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos obedecido al Señor. Tenemos obediencia, resistimos y tenemos autoridad. Mientras mayor obediencia, mayor autoridad en la vida espiritual. Recordemos que esto va a terminar un día. Lo natural va a terminar, pero lo espiritual va a seguir. Lo espiritual es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Y lo natural o carnal es lo que nos va a mantener acá y nos va a llevar al infierno. Tenemos que tener bien claro, porque el Evangelio es claro para que nosotros no nos enredemos tanto y sabemos que 1 más 1 es 2. Sabemos que si yo soy más carnal que espiritual, yo no voy a ir al cielo. Y si soy más espiritual que carnal, yo voy a ir al cielo. Hay una batalla dentro de nosotros y nosotros tenemos que resistir, tenemos que pelear. Pero dice la palabra del Señor que tenemos que confrontar. Tenemos que confrontarnos ¿a quién? A nosotros mismos. Tenemos que confrontarnos a nuestro confort. Porque no es a nuestro confort, es al confort de nuestro Dios Todopoderoso hacia cada uno de nosotros. Es lo que el Señor está diseñando en nuestras vidas. Confrontar a su vez es mantenerse en una actitud de oposición ante un problema, situación difícil o obligación sin eludirlo, asumiendo el esfuerzo que suponemos que luchando y actuando de acuerdo con su exigencia. Se habla de una vez Estados Unidos, ¿verdad? Hace mucho tiempo, Estados Unidos es la nación más fuerte, una de las naciones más fuertes de todo el mundo. Una de las naciones más fuertes de todo el mundo. Pero un día fue derrotada. ¿Sí han escuchado eso? En Vietnam. Era un ejército más pequeño que ellos. Estados Unidos era un ejército más grande. Pero ¿qué pasó con los vietnamitas? Ellos resistieron. Ellos quizás mataban a un soldado americano y de ellos morían 20, pero ellos estaban allí, resistiendo, no dejaban que Estados Unidos pudiera entrar a su tierra. Y esa fue una de las estrategias que ellos usaron, ¿verdad? Y esa la llamaron la guerra de resistencia contra América. La resistencia fue lo que Dios lo que dio la victoria a los vietnamitas. Resistir muchas veces las guerras, hermanos, no depende de la fuerza del opositor, sino de la resistencia que tenga el ejército. Nosotros somos un ejército, la palabra del Señor dice que somos un ejército en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creemos? Nosotros tenemos una batalla a diario, no solamente con el vecino, no solamente con el compañero, con nosotros mismos, con nuestra carne, con las decisiones que a veces queremos tomar y que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Resistir al diablo está buscando a quién, dice, a quién devorar. El diablo está buscando cómo atacarnos, pero el arma que Dios nos ha dado en este día es resistir. Nosotros tenemos que resistir a esta época, a este tiempo. Yo hablaba con la abuela Rosita tiene 80 y no me acuerdo, no voy a decir exactamente, ¿verdad? Pero pasa los 80. Y ella me dice, mijo, yo nunca había visto eso. Si la abuela, yo le decía entre mí, si la abuela Rosita que tiene 80 no lo ha visto, menos yo, ¿verdad? Que tengo menos, yo casi agarro los 30. Pero viviendo acá, ¿verdad? Entonces no me dejan terminar.
Entonces, dice que yo no he vivido esto. Son cosas que van a empezar a vivir. Hermano, dice que va a venir una hambruna tremenda. La palabra del Señor habla que la tierra tiene 4 partes. La tercera parte del ser humano va a morir. La tercera parte de la vegetación se va a acabar. ¿Qué va a quedar? Solamente eso. Todo el mundo va a querer comer tomate, todo eso, pero solamente va a haber una parte. El mar, las pescas, los animales, todo se va a ir acabando. Están llegando las pestes. Estos son pestes. Ya no han encontrado todavía la vacuna del COVID-19, ya salió otro COVID más fuerte. A veces nosotros nos quedamos en el SIDA, pero ya hay el super SIDA. Y todavía no han encontrado la cura para el SIDA. Y eso hace años atrás. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Todavía no se sabe nada. Decían que para julio, ya en julio, esto no han encontrado ni la vacuna, no se ha encontrado nada de eso. En Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice, sufrirá violencia y los violentos lo arrebatarán. Nosotros tenemos que ser confrontando el pecado en este mundo, confrontando el pecado en nuestras vidas, confrontando el pecado en nuestra iglesia, porque también como iglesia llevamos esa desobediencia. ¿Cuántos lo creen? A veces somos desobedientes y queremos que todo lo relacionamos con lo espiritual. No, pero también tenemos que llevar lo natural, ¿verdad? Y lo que el gobierno habla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice obedecer a las autoridades. Dice la misma palabra de Dios. Tenemos que obedecer. No podemos transgredir la ley, ¿verdad? Dice, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces tenemos que tener esa parte allí, como dice la palabra del Señor en Judas 1:3. Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis, peleéis, luchen, batallen, combatir, ¿verdad? Lo es contendéis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a vosotros. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Un hermano en la mañana decía, no he perdido la fe, pero me hacía falta esto. Nos hace falta esto, congregarnos, porque la palabra del Señor dice congregaos, ¿verdad? Y llevar un estilo de vida diferente a lo que nosotros llevábamos antes, a lo que nosotros vemos alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que ir viendo en ese nuevo estilo que tenemos que someternos, resistir, y vamos a recibir autoridad. ¿Cuánto lo creen? Mientras mayor obediencia, mayor resistencia, mayor autoridad. Porque la palabra del Señor habla que hay moradas allá en el cielo. Y de acuerdo a los que han estudiado, son diferentes estilos de morada. No es un solo modelo. Usted va a esta organización nueva que está aquí y les presentan 4 o 5 modelos. Y usted coge la que usted quiere. Planta baja, 2 plantas, con jardín o no jardín. Yo me imagino en el cielo también eso. También la palabra del Señor habla de galardones. ¿Y qué es un galardón? Es un premio, un trofeo, algo que usted ha ganado. No se lo dan a todo el mundo, se lo dan a los primeros que llegan, a los ganadores, a los victoriosos, a los que han resistido. Usted se imagine que cuando usted llega allá y le entreguen su galardón, ¿cuántos van a querer ese galardón? Pero dice que después que tengamos todo eso y veamos a nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a poner a los pies de Él, porque Él es nuestro galardón. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el mayor galardón. Esa es la meta que todos nosotros estamos buscando, estar ante la presencia de ese Dios maravilloso. Que abramos nuestros ojos y estemos allí, delante de ese Dios grande, poderoso. ¿Cuántos lo desean?
De tal forma que el verbo usado en el original tiene que ver con confrontar, oponerse a lo que nos es contrario. No ceder ante los enredos ni engaños del enemigo, ni de la carne. Cada vez el enemigo nos va a querer sacar. Hemos estado reuniendo como pastores y muchos han estado visitando ovejas, ¿verdad? Los miembros de su iglesia, y ya muchos han tomado la decisión de no regresar, porque han perdido la fe. Han sido dos meses y medio, 3 meses, que ya no se congregan, ya no leen la Biblia, ya no oran, porque lo hacían ¿dónde? En la Biblia. Lo hacía aquí en la iglesia, perdón. Y ya hoy día no lo hacen. Hay muchas iglesias que van a perder membresía. Pero yo sé que la iglesia bautista de Isandra no, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aquí está la prueba. Aquí estamos muchos que hemos tomado ese reto y vamos a seguir tomando mientras nos siga dando Dios la oportunidad. Y como dicen por allí, nos siga dando licencia. Si el Señor nos da licencia, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, así vamos a seguir. El ejemplo de ello lo vemos en David. David no se conformó con ver caer a Goliat. Él agarró y usted y yo también, mucho tiempo atrás, creía que lo que mató a Goliat era la piedra. La piedra lo tumbó. Lo que lo mató, ¿qué fue? La quitada de la cabeza. ¿Verdad? Él no se conformó con verlo caer, sino que con su propia mano le cortó la cabeza. Y muchas veces nos hemos conformado con atontar, aturdir a nuestros enemigos, ¿verdad? Espirituales, pero no le hemos dado muerte. A veces creemos que hemos sacado el pecado, pero lo hemos puesto a un lado. Y cuando pasa el tiempo volvemos a caer en el mismo pecado. ¿Y qué está pasando? Es que no le diste muerte. Lo aturdiste, quizás le diste un golpecito, lo tiraste a la lona, pero se vuelve a levantar. La cosa es sacarlo de raíz. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que resistir, tenemos que ser combatientes, tenemos que ser unas personas de guerra, como el Señor nos ha dicho. Recordemos que todos los enemigos que el rey Saúl no eliminó, ¿qué pasó después? Se fueron contra él. Todo lo que él les perdonó la vida, después todos esos enemigos regresaron y fueron contra el rey Saúl. Nosotros tenemos que acabar al enemigo. Dice que cuando nosotros resistimos al diablo, él dice que la palabra que huirá. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que resistir en todo este proceso que hemos estado pasando para que el Señor nos siga ayudando. En el libro de Daniel, allí el mismo Daniel, ¿verdad? Cuenta una hermosa historia de un rey, el rey Nabucodonosor. A veces un poquito enredado la palabra, el nombrecito, ¿verdad? Usted se imagina que usted le ponga a su hijo eso, Nabucodonosor, ¿verdad? Ya ahí se nos enreda la lengua. Que dice que gobernaba sobre toda Babilonia. Esto era un imperio más grande que Estados Unidos, era algo poderoso, era algo grande, pero dice que allí, él dice que fabricó una estatua de 20 pies. Yo no sé si eran 20 pies, pero es lo que más o menos he aprendido. Que todas las naciones alrededor pudieran ver, y cuando tocaba cierta melodía, tocaban la flauta, el salterio y todas estas cosas, todo el mundo tenía que arrodillarse y adorar a la imagen de Nabucodonosor. Pero allí dice que habían 3 jóvenes, como usted y como yo. No eran Dios, eran personas comunes y corrientes, y fueron confrontados por 3 enviados por Satanás, y empezaron a decirle: si ustedes no se arrodillan delante de él, lo vamos a decir al rey. Y el rey tiene un decreto, y el que no se arrodille delante de esa estatua será llevado a un horno y serán muertos allí, quemados. Usted se imagina, ¿verdad? Y dice que aquellos 3 muchachos fueron llevados delante del rey, y el rey los confrontó y les pidió una respuesta, y ellos dijeron: ya tú sabes nuestra respuesta. Y dice: bueno, entonces su Dios los va a sacar. ¿Usted cree que los va a sacar de esto?
Y ellos dijeron, sí, nos va a sacar. ¿Cómo dijo la iglesia bautista de Alexander? ¿Nos va a sacar de esto? ¿Nos va a sacar o no nos va a sacar? Nos va a sacar, hermano, como lo sacó aquellas 3 jóvenes. Dice que en aquel horno, vamos a decir que lo tenían a 100 normal, pero ese día lo pusieron a 120, más fuerte. Que cuando aquellos soldados abrieron aquella puerta, se quemaron ellos de lo caliente que estaba, y agarraron y metieron a aquellos 3 jóvenes. Y aquellos jóvenes estaban resistiendo contra el enemigo. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? El enemigo estaba huyendo. Eso es resistir, hermano, tener aquella autoridad, pero ellos estaban ¿qué? ¿Lo vamos a hacer en mi nombre? ¿O en el nombre de él? ¿O en el nombre? No, ellos decían, vamos en el nombre de Dios. Estaban sometiéndose y estaban resistiendo aquel edicto que tenían que arrodillarse delante de aquella imagen. Pero ellos dijeron, no nos vamos a doblegar, vamos a resistir. Y tenían ellos una autoridad grande en ellos. Dice que cuando aquellos 3 jóvenes entraron y salieron, hermanos, de aquel horno, ni olor a humo. Ni olor a humo. Usted sabe que cuando está ahí el fuego y usted pasa por ahí, se le pega, ay, huele a humo. Ellos ni olían a humo, hermano, porque la autoridad que Dios les había dado en ese momento y salir victorioso y que Nabucodonosor reconociera al Dios de estos 3 hombres era grande y maravilloso. Hermano, nosotros vamos a tener esa misma autoridad en el trabajo. Pero si usted se pone pesimista en el trabajo, ay, que el COVID, que no sé, no, usted diga, es una realidad, pero yo estoy en Cristo. Soy nueva criatura. ¿Cuánto lo dicen? Amén. Vamos a resistir y esto el Señor nos va a pasar. Y si el Señor nos va a llevar, vamos a ir a una victoria mayor que la que vamos a tener. Porque sabemos a dónde vamos y dónde el Señor nos va a colocar. Realmente tenemos que obedecer, resistir y recibir autoridad. En Daniel 3:12 dice allí, hay unos varones judíos, dice allí, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no han adorado a tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Y el rey los mandó a llamar. Y hizo todo esto, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor les dio aquella victoria. Resistir en que primero no accedieron a la orden del rey. Ellos no accedieron a la orden del rey. Segundo, no accedieron a la presión de los enemigos. Aquellos hombres que eran enviados por Satanás y los que estaban allí, había celos de esa gente. Tenían celos porque aquellos hombres, aunque no comían de la carne de la mesa del rey y comían era vegetales, ellos estaban fuertes, estaban vigorosos. ¿Por qué? Porque tenían la ayuda del Dios Todopoderoso. Hermano, ¿cuántos de nosotros en toda esta pandemia el Señor nos ha cuidado de nuestro trabajo? El Señor nos ha cuidado de nuestra salud. Hermano, no hemos pasado un día que no comamos. Gloria a Dios. Es más bien, hermano, mi esposo y yo nos reíamos porque primera vez que en tiempo que tenemos esa nevera llena y decimos, hermano, ¿y a dónde vamos a meter más comida? Y viene la hermana o viene alguien, hermano, aquí le compré este mercadito. Y dice, ¿a dónde vamos a meter? Primera vez y le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor está proveyendo, el Señor es el proveedor. ¿Cuántos lo creen? Y yo sé que ninguno de la iglesia ha pasado. Y si no, es porque no me lo han dicho o no me he dado cuenta, pero yo estoy pendiente, estamos llamando, ¿quién tiene una necesidad para llevarlo? Ayer mismo me dijeron, pastor, tenemos unas cajitas. Si usted quiere venir para su iglesia, y bueno, yo dije, de las que me dieron la otra vez, pero cuando veo así, pollo, leche, queso, papa, cebolla, celery, que yo no como mucho celery, pero ahora hay que comer celery. Hay de todo allí en esa cajita y digo, gloria a Dios. Aleluya.
voy a bendecir a mi familia. ¿Y quién son mi familia? Ustedes, hermanos. Damos gloria a Dios por todo lo que el Señor nos está proveyendo grandemente. Las personas que los metieron, dice que murieron quemados. Y ellos ni olor a humo salieron de ese lugar. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Esto es lo que ha pasado con nosotros. Nos han cerrado los templos, pero nosotros seguimos adorando a nuestro Dios en casa. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Hemos resistido estos meses con la ayuda del Dios Todopoderoso. Nos cerraron las puertas, pero aquí estamos. Nuevamente, hemos estado ahí por Zoom. Pastor, que no sé Zoom, aprende. Pastor, que mi aparato no funciona, compre otro. No, que a mí muchos me dicen, pastor, es que no me sirve, y al rato después, pastor, ya me sirve. Gloria a Dios. ¿Verdad? Bajamos el Zoom, gloria a Dios. Pastor, que la compañía me cambió el teléfono, gloria a Dios, ¿verdad? No pagué nada, eso es. Que no me entra la clave, lo ayudamos. Pastor, que lo veo pero no le escucho, le explico. Y si no, le vuelvo a explicar. Y si no, le pongo un papelito. Si no, los llamo. Pero algo hacemos para que escuchen la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Cuando me ponen una excusa, yo pongo dos, ¿verdad? Para seguir hacia adelante. En el Nuevo Testamento, los apóstoles comenzaron el ministerio que Jesús les había encomendado. Y empezaron a predicar y se convirtieron, dice que 3,000. Y una de esas visitas al templo había un paralítico. Y Pedro y Juan lo sanaron, aquel paralítico. Y la multitud que estaba sorprendida allí, Pedro utilizó esta oportunidad y dice que se convirtieron 5,000 más. Figúrese, esta oportunidad, hermano, es para que tú y yo prediquemos. Esta es la oportunidad para que la gente que tiene miedo, tiene dudas, que no sabe a dónde va a ir, nosotros hablemos de ese Dios maravilloso. Así como Pedro y Juan tuvieron esa oportunidad, usted y yo tenemos la oportunidad. Entonces los sumos sacerdotes, ¿verdad?, que estaban allí de celos contra Pedro y Juan, y los tomaron presos y los llevaron al concilio y le dieron una orden. Le dieron a Juan y a Pedro, le dijeron, ustedes no pueden hablar de Jesús. Ustedes no pueden predicar. ¿Y ustedes qué creen que hizo Pedro y Juan? Se callaron la boca. No, hermano. Más hablaban de Cristo. ¿Ok? Más hablaban. Hermano, nos cerraron el templo. El enemigo dijo, les cierro el templo. Les cayó la boca. No nos ha callado la boca. Porque si no es el Facebook, es el Zoom. Si no vemos cómo lo hacemos, pero le predicamos el mensaje. Ay, que los niños no están escuchando. Vamos a meterle la clase ahora por Zoom. Y gracias a los padres, ¿verdad? Y les pedimos ayuda a los padres que nos ayuden en eso. Que los niños pueden estar en la clase. Si usted no nos ayuda, nosotros ya no podemos hacer más nada. ¿Ok? Necesitamos que sus hijos aprendan. Necesitamos que los jóvenes. Vamos, que los jóvenes también. ¿Verdad? Damos gloria a Dios. Tenemos en oración algunos que todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero bueno, estamos orando. Algunos en los jóvenes, ustedes lo ven, pero los vemos solamente un ojito. Pero ahora yo creo que si tenemos próximo miércoles, si tenemos acá o si tenemos otra porción, le ponemos la máscara para que así, no sé, así yo creo que van a mostrar la cara, porque como tienen la máscara, ¿verdad? Porque le vemos la frente, le vemos el moñito aquí, a veces, ¿a quién será? Y a veces yo me pongo a ver que no puedo ver. O vemos los ventiladores, pero están escuchando. Lo importante es que sabemos que están escuchando la palabra del Señor. En Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y ¿qué dice la palabra? Huirá de vosotros. Hermanos, no hay necesitado entre nosotros, entre el
pueblo de Dios. Dice que nada que se le parezca, ni que mendiguemos pan. El Señor nos va a proveer y le damos gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Porque muchos han perdido trabajo y no hayan que hacer. Y usted tiene trabajo. Quizás le han quitado 2 horas, quizás le han disminuido un día, pero tiene trabajo, tiene salud, tiene la familia unida. ¿Hay algo que se llevan a la boca a diario o no? Pero hay países que no hay, hermano. Hay personas que no lo tienen y la bendición que usted tiene hoy día. Hay muchos que están durmiendo debajo del puente porque no tienen cómo pagar la renta. Usted tiene cómo pagar la renta o el morgue. Usted tiene algo, pero el Señor está proveyendo. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro estaba predicando la palabra del Señor. Hermano, si usted y yo predicamos y obedecemos como Pedro obedeció y siguió predicando, aunque el gobierno le dijo, cállate la boca, aunque el diablo le dijo, cállate la boca, nosotros no nos vamos a callar. Gloria a Dios. Nosotros vamos a seguir. ¿Cómo podemos ver? La iglesia es decir, tú y yo, el cuerpo de Cristo, no estamos para aguantar los ataques del diablo, sino para confrontarlos. Nosotros no vamos a aguantar los ataques del diablo, los vamos a confrontar. ¿Y cómo los confrontamos, hermano? Obedeciendo. ¿Y cómo obedecemos? Leyendo la palabra del Señor, orando, congregándonos y buscando lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que confrontar, tenemos que oponernos a Él y pararnos en contra y contradecirlo al enemigo. Así que el enemigo quiere callar la boca de la Iglesia Bautista de Alexander, pero la Iglesia Bautista de Alexander, ¿qué pasa? No se calla. Al único que le obedecemos es a Dios. A mayor obediencia, mayor resistencia y mayor autoridad. Hermanos, tenemos que tener esa autoridad. Cada vez que usted tiene obediencia, tiene autoridad. Por tanto, resistir es también perseverar hasta el fin. Y Apocalipsis, el último versículo 2:26 dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Usted quiere autoridad, tiene que obedecer. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.